Análisis del primer movimiento de la obra Música para cuerdas, percusión y celesta de Bartók. Este primer movimiento es un andante tranquilo con forma de fuga. Su duración es de 6 minutos aproximadamente y consta de 88 compases. Esta organización formal está relacionada según la proporción áurea y sucesión de Fibonacci. Al observar la división formal de compases, se puede apreciar cómo Bartók controla la estructura del movimiento a través de estos elementos, por lo que la exposición de la obra termina en el compás 21 y por lo que los 21 compases que cierran el movimiento se dividen en 13 más 8. Comienza con las cuerdas en sordina y según se incorporan más voces, la textura orquestal se hace más densa y la música se torna más fuerte hasta el clímax. Se retiran entonces las sordinas y la música se vuelve gradualmente más tranquila sobre suaves arpegios de la celesta. El movimiento termina con el tema de la fuga tocado suavemente sobre su inversión. El material temático de este primer movimiento reaparecerá después de distintas formas en los movimientos finales, sirviendo de nexo a toda la obra. A medida que la obra va avanzando, más separadas y más alejadas son las tonalidades donde va a ir, llegando al clímax en el compás 56, donde va a estar más alejado, hasta que vuelve y termina en La. Para comenzar el desarrollo de este análisis sobre la obra de Bartók, Música para cuerdas, percusión y celesta, vayamos primeramente a lo que nos dice Zamacois en su tratado sobre la forma musical. En dicho tratado encontramos aquella definición que el compositor hace sobre la forma. Una composición musical no es más que un conjunto organizado de ideas musicales, y esa organización constituye su forma. La forma, estructura o arquitectura es asunto privativo del compositor. Otro punto para agregar a esta definición, que luego nos ayudará a entender el recurso compositivo que Bartók utilizará en su obra, es la inspiración y la ponderación en la forma. Zamacois expresa que no es suficiente la inspiración de las ideas musicales. Es necesario también la inspiración en la manera de tratarlas. Ahora bien, si queremos comprender a esta obra de Bartók como una fuga, veamos qué nos dice Zamacois en su tratado sobre la fuga. La fuga es una composición que consta de un solo tiempo, escrita en estilo polifónica a un número de partes reales determinado y estructurada conforme a un plan formal, que en esencia consiste en la insistente repetición de un tema y de su imitación con fragmentos libres entre las repeticiones. Dentro de una fuga nos encontramos con distintos elementos. Uno de ellos es el sujeto, es decir, el tema o motivo. Es la idea musical en que está basada una fuga. Con el sujeto comienzan todas las fugas. Su presencia es frecuentísima en el transcurso de la composición. Puede variar de tono y de modo, así como también ser tratado por movimiento contrario, por retrógrado, por aumentación y por disminución. En muchas de las fugas primitivas no podía apreciarse dónde terminaba el sujeto, pero se fue ganando en concreción y se llevó la regla de terminarlos con la tónica, la dominante o sus respectivas terceras. Para comenzar, la tónica y la dominante son las notas preferidas, aunque no las exclusivas. Otro elemento que encontramos dentro de una fuga es la respuesta. La respuesta consiste en una imitación rigurosa del sujeto, a la quinta justa mayor perfecta superior. La respuesta tonal es una imitación libre del sujeto, con unas notas a la quinta y otras a la cuarta superior del mismo. Un detalle importante para señalar sobre cada uno de estos elementos es que cada entrada del sujeto y de la respuesta, es decir, la intervención de ambos, representa una tonalidad, y la primera entrada representa la tonalidad principal. Sobre este primer movimiento de música para cuerdas, percusión y celesta, además de necesitar tener presente el concepto de fuga, es conveniente comentar el concepto de serie de Fibonacci. Se trata de una sucesión numérica descrita en el siglo XIII por el matemático italiano Leonardo de Pisa, bien conocido como Fibonacci, serie que resulta en el famoso número áureo o número
Fi. Es un número algebraico irracional que se descubrió durante la Antigüedad clásica y cuyas particularidades le han dotado de fama y estudio a lo largo de la historia. Se trata de una relación o proporción entre dos segmentos de una recta. Es la proporción que aparece al dividir una recta en dos segmentos, uno más largo que el otro, de manera que la proporción del segmento mayor en relación al segmento menor es igual que la longitud total de la recta. En números, la serie es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. Se lo puede representar como un número irracional de periodo infinito, resumido en 1,61. El número de oro aparece en las proporciones que guardan edificios, esculturas, objetos, partes de nuestro cuerpo, etc. Por ejemplo, el frente del Partenón ateniense responde a las proporciones de un rectángulo áureo, en las proporciones armoniosas para un cuerpo que estudiaran antes los griegos y romanos, plasmadas en el dibujo de Leonardo da Vinci, conocido como el hombre de Vitruvio. Resumiendo, desde la antigüedad de Occidente se observa tal proporción tanto en la naturaleza como en la estructura de obras artísticas, pues es considerada como una clave que se conecta con nuestra percepción de la belleza. En el ámbito musical, diversos análisis indican la presencia de proporciones áureas en el primer movimiento de la sonata número 1 para piano de Mozart y en el primer movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven. Sin embargo, sobre Béla Bartók sí que podemos afirmar que conocía y empleaba recursos matemáticos para su composición. De hecho, usaba la serie de Fibonacci y la proporción áurea para crear estructuras formales y elaborar otros elementos presentes en su música, como ritmos, acordes y motivos melódicos. En este primer movimiento de música para cuerdas, percusión y celesta, Bartók coloca en la línea de tiempo de la pieza, medida en compases, los eventos siempre respondiendo a la serie de Fibonacci. Por ejemplo, en la exposición de la fuga del compás 1 al 21, números de la serie, la aparición de la percusión en el compás 34 o en el compás 56, coordinar la mayor exposición tímbrica con la presencia de los mayores matices y, armónicamente, con el punto de mayor tensión. Efectivamente, se puede comprobar en este primer movimiento de la obra el uso estricto de la fuga como método polifónico de composición, acompañado del uso de proporciones clásicas en el diseño de su estructura, a la vez de utilizar una estética cromática propia del siglo XX. Formalmente, la fuga presenta características propias de este género polifónico en su concepción tradicional, con una exposición clara del tema y episodios. La partitura es de naturaleza melódica. La polifonía se observa en continuidad permanente con un discurso de estructuración cromático. No se observan mayores puntos homofónicos hasta ya bastante adentrados en el movimiento. Es posible notar eventuales sucesos discontinuos de este tipo, donde además se aprecian claros procesos imitativos permanentes en el desarrollo de la pieza. El movimiento está escrito esencialmente para la doble orquesta de cuerdas. Avanzados en la pieza aparecen algunos elementos de percusión, principalmente timbales y apariciones esporádicas de platos y gran casa. En la última sección del movimiento se incorpora también la celesta. Como hemos mencionado, el movimiento constituye esencialmente el género polifónico, presentando una fuga a 5 voces ejecutada por las cuerdas.